Es Lucas capítulo 18, verso 1. Vamos a continuar con esta serie hablando al Padre. Este es el tema número 6. El tema de esta mañana se titula Orar siempre. ¿Okay? Orar siempre. Yo te voy a explicar a qué se refiere con orar siempre. Hay frases en las Escrituras como orar sin cesar, orar en todo tiempo. Bueno, ¿qué significa eso? Si muchos todavía no alcanzamos la magnitud de entender qué significa. Bueno, hoy vamos a tratar un poco de explicar eso y el por qué hay que orar siempre. ¿Por qué hay que orar siempre? Dice ahí, Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Ese es el punto de la parábola, la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, las palabras que aquí leemos tienen un porqué. Y es que el creyente se va a enfrentar a situaciones muy pesadas y es ahí cuando la oración debe persistir. Debemos orar siempre. Pero para entender esta parábola, Jesús dijo es necesario entender el contexto. Vamos a un poco estudiar en esta mañana el contexto para ver el motivo por el cual enseñó que se debe orar siempre. Ok, entonces vamos a empezar ahí en Lucas 17:20. Desde ahí vamos a comenzar a estudiar hasta llegar al punto de por qué se debe orar siempre. Dice ahí tenemos la venida del reino. Dice ahí, vamos a empezar a leer Lucas 17:20. Preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Comenzamos con una pregunta que le hicieron al maestro y es, ¿cuándo vendrá el reino? Voy a darte un recordatorio de esto. En Éxodo 4:27 dice esto. Éxodo 4:27 dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Veamos aquí, Moisés hizo señales, las cuales confirmaron que Dios lo había enviado. ¿Cuáles señales? Convertir, o que se convirtiera la vara en serpiente, y qué más, que su mano, al meterla en su seno, se volviera leprosa. Esas eran las señales. Y también agua, tomar agua, y se convertiría en sangre. Entonces, ¿cómo vino Moisés a Israel? Con señales, con muchas señales. Pregunta, ¿no hizo también señales Jesús? Sí, también las hizo. Entonces, con base en eso, los fariseos creían que el Mesías vendría con muchas señales, lo cual sí sucedió. Pero también creían
que el Mesías tendría que venir como Moisés, trayendo grandes plagas para liberarlos. Porque Moisés llegó a Egipto no solamente a mostrar señales a ellos, sino que también se dieron cuenta que las 10 plagas era una señal inequívoca de que su liberación estaba en proceso. Bueno, entonces, ¿dónde están las señales, Jesús? Eso es lo que ellos preguntaban. A ver, si tú dices que eres el Mesías, ¿dónde está tu reino? Porque Moisés cuando vino nos dio un reino. ¿Cuál? Nos liberó para hacernos una nación. Entonces por eso dice, versículo 20, Lucas 17:20. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, la respuesta de Jesús es una contradicción a todo lo que ellos enseñaban. Porque ellos decían que el Mesías tendría que venir como Moisés, con grandes señales, de tal manera que los liberara, en este caso, de Roma. Pero esto no vendría así, o no sería así. Sigue diciendo, versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, hermanos, si de credenciales se trataba y de señales como Moisés, Jesús había dado tantas señales de lo que él era el rey. Pero los fariseos no tenían el deseo de alguno de recibirle. Y por esto, aunque el reino de los Dios les había sido presentado, pasaba totalmente desapercibido para ellos. Decían, no, yo no creo que tú seas el rey. Porque si fueses el rey, ¿dónde está tu reino? ¿Por qué no lo estableces? ¿Por qué no haces algo para que tus seguidores tengamos algo contigo? Versículo 22. Y dijo a sus discípulos, veamos, o sea, como que parece que los fariseos le preguntan, les responde como que no, el reino de los Dios no va a venir con advertencia, y después se dirige a los discípulos y les dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿De qué habla Cristo ahora? De persecución. Persecución. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. De días oscuros que vendrán sobre ellos, donde vendrán a su mente los días que estaban con el Maestro. Hermanos, eso va también para nosotros. Los días en que podemos tener libre culto, poco a poco se van a ir terminando. Poco a poco. ¿Y sabes quién va a ser los que persigan más a la iglesia? Los que algún día estuvieron aquí, entre nosotros. Esos van a ser los pioneros en perseguirnos y buscar nuestro mal. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Nos vamos a acordar de estos días en que nos reuníamos libremente, te sentabas, escuchabas, te ibas, hacías tus compras, ibas a tu casa, descansabas. Hermanos, van a llegar días en que eso ya no va a ser. ¿Tú piensas que lo de Venezuela, lo de China, que apenas están destruyendo todas las iglesias católicas y evangélicas, tú piensas que esa parte de que Europa, hermanos, en Europa la iglesia cristiana está muerta? Mira, nosotros somos muchos a comparación de una iglesia en Europa. Una iglesia en Europa solamente tiene 7 integrantes, 8. Las iglesias donde empezó la Reforma, donde empezó las profecías de John Knox, de John Hus, de Martín Lutero, de Juan Calvino, todo eso se ha perdido. Donde predicaba Charles Spurgeon, se ha perdido, hermanos. ¿Tú piensas que eso es casualidad? ¿Tú piensas que el Islam que está creciendo, o sea, el Islam está repoblando Europa? ¿Tú piensas que eso es casualidad? El Islam es una religión intolerante. Y cuando se llene todo eso, vendrán estos días. ¿Qué? Una sola religión. Eso es lo que ya se está buscando, ¿eh? ¿Tú piensas que lo de Venezuela se va a quedar allí? No solamente es Venezuela, ahora también, tú lees las noticias, es Nicaragua también. Nicaragua también ya empieza a tener sus pensamientos de solamente una religión.
Y va a llegar alguien loco y vas a ver que lo va a meter. Vendrán esos días, hermanos. Y cuando llegan esos días, ¿qué hay que hacer? Orar siempre. Orar siempre. O sea, ¿tú piensas que una tribulación se sale con fuerza de voluntad? No, hombre. Ya quisieras salir con eso. No. De una tribulación y de un pesar fuerte se sale con oración. Versículo 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, dice ahí, versículo 23. ¿De qué habla aquí Cristo? De falsos maestros. Hermanos, ¿no existe hoy eso? Persecución porque hay mucha maldad, pero también hay muchos falsos y mucha falsa doctrina. Hermanos, no vamos lejos, vete al sur. Oaxaca, Chiapas, toda esa parte no hace. ¿Por qué crees que Oaxaca es el estado, uno de los estados más pobres de México, pero también es uno de los estados que más sufre con los temblores? Pues porque son gente extremadamente idólatra, en serio. Son extremadamente idólatras. Y ojo, Oaxaca no es un estado así que digamos pobre en recursos naturales. Tiene mucho bosque, tiene mucha minería. ¿Pero por qué están? Porque, hermanos, la idolatría siempre te va a traer pobreza, siempre. Y eso aplica para todos. Cualquiera que se vuelve un idólatra, no le rinde las cosas, eso te va a traer pobreza. Pero hoy en día, hermanos, muchas congregaciones, es lamentable, pero no todas buscan a Dios. Hay muchas congregaciones, apenas yo me di cuenta, en el bulevar aquí, en Emilio Sánchez Pilas, que es hasta acá al fondo, en esta calle hay una iglesia, y pasando 2 cuadras hay otra, cristiana. El día de ayer yo me di cuenta. O sea, congregaciones hay. ¿Cuántas de esas congregaciones buscan a Dios? ¿Cuántas de esas congregaciones de verdad quieren agradar a Dios? Ese es el chiste. O sea, no es solamente poner una iglesia como un Oxxo y a ver cuántos vienen. No. Es que enseñemos la palabra y que busquemos vivir para Dios. Ese es el chiste. ¿Cuántas de esas congregaciones de verdad lo hacen? Hermanos, Estados Unidos es un país que más misioneros envió. Y digo envió, o sea, lo sigue enviando, pero Estados Unidos se ha vuelto un país libertino. Estados Unidos, sus bases fueron cristianas. ¿Por qué crees que todo eso de que cuando van a hacer un juzgado o van a hacer un juicio, te ponen la Biblia y juras decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Y dónde ponen la mano? Sobre la Biblia. Porque es como que la autoridad máxima, pero ahora eso se ha quitado. Se han legislado leyes en Estados Unidos donde la Biblia se ha quitado y se ha hecho a un lado en las escuelas. Se busca más ahora la santería y se busca más ahora las cosas ocultistas que a Dios mismo. ¿Te imaginas, hermanos, cómo está el mundo? Así está, lleno de falsos maestros. Apenas yo vi en el internet, no sé si tú lo leíste en las noticias, pero apenas se levantó en una ciudad de Estados Unidos un monumento a los 10 mandamientos y en respuesta una iglesia satánica levantó una estatua de Satanás. Y este hombre salió en el Facebook y decía, o sea, lo compartían así muchas personas. Me lo enviaron en el WhatsApp y me dijeron, no, mira, ve este video, luego a ver. Y aparecía ese hombre que era blasfemando de Dios. O sea, literalmente blasfemando de Dios, diciendo, no, yo adoro a Satanás. Yo no sé por qué ustedes adoran a un Dios indolente, que le gusta ver cómo sufren. Y dije, este hombre está... O sea, atiende a las emociones. Y pues sí, no, pues sí, Dios cuando sufría no me hizo caso, por eso me voy con el diablo. En serio, hermanos, estamos en esos tiempos. ¿Y sabes qué, hermano? Eso jala gente. Él decía ahí, cada día somos más. ¿Y sabes qué? Sí lo creo. Hoy un común denominador de mucha gente, ¿sabes qué es? Está resentida con Dios. Está enojada con Dios. ¿Por qué? Pues porque no hizo lo que ellos querían, porque no les dio lo que ellos querían.
No lo sé, pero andan enojados con Dios. Entonces, ¿qué buscan? Un lugar donde eso les sea válido. Entonces, cuando él dijo, no, cada día somos más, sí lo creo, sí lo creo. Porque te digo, hermano, la iglesia evangélica en Europa ha muerto. Son pocos. Y aquí, hermano, en serio, vamos para allá. Ve la indolencia de la gente. No le interesa saber de Dios. Quieren hacer las cosas que ellos quieren hacer. Sigue diciendo, versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí vemos un símil, ahí vemos la palabra como. O sea, no quiere decir que cuando Cristo regrese va a haber truenos y todo. No. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Un relámpago no pasa desapercibido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando baja un relámpago, se ilumina. Primero viene la luz y después viene el estruendo. Pero no pasa desapercibido. Bueno, la venida del Hijo de Dios, de Cristo, no va a ser algo misterioso o va a ser algo que nadie pueda ver, no. Porque va a ser como el relámpago que resplandece de un extremo al otro. Así va a ser la venida de Cristo. O sea, va a ser algo tan evidente de que Cristo ya viene. O sea, eso de que no, pues nadie va a saber y de pronto desaparecemos, eso aquí no lo respalda. No dice eso. Dice aquí que cuando Cristo venga, va a ser algo evidente, algo que se va a ver. Es un evento que va a ser algo que todo mundo va a ver. Sigue diciendo, pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. O sea, les adelantó algo, pero les dijo, primero la cruz. El reino fue inaugurado, hermanos, el reino fue inaugurado en la encarnación de Jesús. Ahí fue inaugurado el reino. Y será consumado en su regreso. ¿Por qué? Porque viene a reinar 1000 años. ¿Cuándo comenzó el reino de Dios? Cuando Cristo se encarnó. Ahí empezaron, hermanos, los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzó? Cuando Cristo se encarnó. Estamos en los últimos tiempos. Y se va a consumar en su segunda venida. Seguimos ahí, versículo 26. Como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo eran los días de Noé? Bueno, te voy a leer algunos puntos aquí. Génesis capítulo 6, verso 1, de cómo eran los días de Noé. Dice ahí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos, desde ese momento, en ese tiempo, la gente vivía 900 años, 800, 700, pero ahora Dios acorta la edad. Aquí vemos algo, hermanos. La maldad siempre va a hacer que vivas menos. La maldad siempre va a hacer que vivas menos. Podrás ser muy joven y lo que tú quieras, pero si te dedicas a hacer el mal, no vas a vivir lo que tendrías que vivir, vas a vivir menos. Dice ahí, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí valientes no se refiere a hombres de gran valentía que no tenían miedo, no, se refiere a rebeldes. Hombres pioneros en la rebeldía, y uno de ellos fue Nimrod. Nimrod cazaba hombres. Nimrod era un hombre que blasfemaba de Dios. Se es considerado el primer anticristo, Nimrod. Y salió de una generación perversa.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Pregunta, ¿no es así hoy? Sí, hermanos, yo lo veo. Las cosas que dicen, las cosas que hacen, cómo actúan, cómo obtienen las cosas. Y digo, qué maldad. Hermano, eso se ve en la maldad. Es triste, pero desde la primaria ya se ve la maldad. Que tú dices, oye, pero tienes 10, 11 años y se ve la maldad. Se ve. Hermanos, estamos en una sociedad donde los padres ya no son padres. Los hijos mandan en el hogar. Dicen lo que van a hacer. Estamos en esa parte, eso es maldad. Porque ya no hay respeto a las autoridades. ¿En serio? ¿Ya no? ¿Les vale? O sea, en mis tiempos, en la secundaria, nada, cuidadito y andaras de pindonguero. ¿Ahora qué? En la primaria, yo recuerdo había maestros que tal vez te rimaban con el borrador o te aventaban el gis. Ahora que lo hagan, ¿no? La mamá se pone... O sea, ¿ves la maldad? Su hijo es rebelde, contumaz, y le aventaron el gis porque no obedece. Y llega todavía la mamá a defender la rebeldía de su hijo. ¿Te das cuenta la maldad? Esa es la maldad, hermanos. ¿Qué me dices de la preparatoria? ¿Cuántas de las jovencitas que entran al primer semestre salen pero hechas mamás? Hermanos, en mis tiempos eso no era tan común. Sí se daba, pero no era tanto. Hoy en día, hermanos, las muchachas son mamás a los 13, a los 14. O sea, ¿te das cuenta la maldad? La maldad que hay. Somos así que, ay, no, es que, como tienen tanta información, no es cierto, eso es falta de información. ¿Te das cuenta la maldad? Y eso provoca que haya hogares disfuncionales, provoca que haya muchas madres solteras y muchos hombres padrotes que no se hacen cargo de sus responsabilidades. ¿Y eso qué genera? Que esos hijos que nacieron a muchachitas tan jóvenes no tengan la atención de un hijo, sino que los olvidan en la guardería porque ella tiene que trabajar. Y en la guardería, no, pues no crees que es como mami, o vamos más para allá. Ya los abuelos pues ya están cansados, pero ahora tienen que criar a otro hijo más. ¿Te das cuenta todo lo que la maldad ha traído? La sociedad que estamos haciendo, que el hombre está haciendo en su maldad, una sociedad malvada, de hijos huérfanos, hijos abandonados, padres que hacen lo que quieren. ¿Te das cuenta? Esa es la maldad. Los días de Noé, ahí están. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Será? Más, a mí me tocó una vez aquí en el gimnasio, él tiene cámaras. Había una combi enfrente y por la cámara se ve que la abrieron. Estaban robándose el autoestéreo. Pero ¿sabes qué? Eran jóvenes de 15 años. 15 años robándose el autoestéreos. ¿Por qué? Porque el pensamiento del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. O sea, hoy en día la sociedad es a ver a quién le hago mal. A ver quién tiene para quitarle. Quién tiene para robarle. ¿No es eso lo que hoy vivimos? Entonces quiere decir que estamos en los últimos tiempos, ¿o no? O sea, si no tenemos esta evidencia, pues ¿por qué? De verdad. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y sabemos toda esa historia. Noé. Las cosas como comer, beber, casarse, son actividades legítimas, hermanos. Sin embargo, lo malo era que la gente vivía para estas cosas y no tenían pensamientos ni tiempo para Dios. ¿Eso pasa contigo? ¿Piensas que nada más la vida es comer y dormir? Y no, pues yo trabajo. Está bien, qué bueno que tengas un trabajo. ¿Te acuerdas de Dios en tu día? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de todo lo que Dios ha hecho o ya se te olvidó? Mira, es triste, hermano, pero ayer me tocó una experiencia donde una familia que creía en Cristo o que cree en Cristo, pero ayer se sentaron a la mesa y que, como animalitos, a comer. ¿Te pasa eso a ti? ¿Te sientas a la mesa y no das gracias? Como animalito te pones a comer. ¿Tú piensas que generaste eso? Pues sí, yo cociné el pollo. ¿Y quién creó el pollo? ¿Tú? ¿Quién te dio el dinero para comprar eso? No, pues mi trabajo. ¿Y quién te dio el trabajo? O sea, ¿tú piensas que tú lo hiciste? Ese es el punto, hermanos. Y yo cuando vi eso dije, ¿qué tan pronto se les ha olvidado lo que Dios ha hecho por ellos? En algo tan simple te das cuenta, hermanos. Entonces el problema no es tanto que comas o bebas, eso es lícito. Es más, uno de los placeres que no es pecado y es lícito es comer. Si comes despacio, eso no es el problema. Disfruta tu comida, qué bueno. Pero si piensas que lo mereces, estás muy equivocado. Pero hermano, ¿no estamos viviendo esto? Hermanos, la venida de Cristo será en medio de sus actividades normales. Sin que ellos tuvieran ninguna noción del juicio venidero, empezó a llover. Entonces, ¿qué hicieron? Ay, Noé tuvo razón. Y cuando querían ir al arca, ya no. Regresamos, Lucas 17:28. Dice ahí: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mira, aquí en los días de Lot ya era una civilización más avanzada, porque aquí ya no solamente comían y bebían, sino ahora ya compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pregunta, ¿no nos saltamos tanto de la tecnología que hoy tenemos? Sodoma, hermanos, era el esfuerzo del hombre por introducir una era dorada de paz y prosperidad, pero sin Dios. Pregunta, ¿no es lo que hoy el hombre quiere? ¿No quiere paz? Y por eso han inventado grandes armas. O sea, ¿sabes dónde se invierte gran capital anual del presupuesto de los impuestos? En armamento. Se invierte más o menos una quinta parte de todo en armamento. ¿Sabes cuándo el hombre ha tenido más avance en tecnología? En las guerras mundiales. Entonces, hermanos, el hombre se esfuerza por tener paz y prosperidad, pero sin Dios. Entonces, ahorita ya hay mucha comunicación, internet de alta velocidad, es tan fácil obtener un celular, ¿verdad? Sacas un plan de 300, 400 pesos y tienes un celular que te sirve muy bien y toda la cosa, y hay celulares desechables. O sea, ven a Europa, tú vas a tienditas y los celulares los venden como gancitos. Vas, compras un celular de 100 euros, 50 euros, te lo dan prepagado, le pones el chip, ya tienes celular. O sea, date cuenta hasta dónde estamos llegando. Grandes edificaciones. O sea, yo estaba leyendo cómo conectaron el internet entre Europa y América. Hay un cable de cobre de fibra óptica
que atisa todo el mar. Está fijado bajo del mar, obviamente recubierto, y eso es ese es el cable que conecta América y Europa para que tengan internet. Dices, órale, todo lo que han hecho. ¿Has leído del Apolo 13? Todas las pruebas que hicieron para ir al espacio, todo lo que tuvieron que hacer para llegar a la luna. Es impresionante lo que han hecho, en serio. Pero aún con todo eso, ¿dónde está Dios? ¿Estamos en los días de Lot? Pues sí, porque Sodoma es ahorita lo que le llaman sodomía, ¿no? Y ahorita los homosexuales no se han soltado, pero mira, ve a Guadalajara, ve a México. No, en serio, no, o sea, de verdad, hoy ser homosexual es la moda. Alguien que es homosexual y que los acepta, le hablan ya de una mente madura. O sea, que avanzaste. ¿No es los días de Lot? Grandes construcciones, ¿verdad? Grandes edificios, plantan. ¿No? Estaba yo leyendo, hermanos, otra cosa, y es que ya hay plantas que han inventado en Israel para que puedas producir agua limpia. Porque Israel es un pionero en agua potable. ¿Te imaginas? Construcciones, plantas, tecnología, avances, pero en todo eso, ¿qué se hace? Dios no se menciona. Los días de Lot, hermanos, estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Que estamos aquí. O sea, que estamos viviendo esto. Orar siempre. Necesitamos orar siempre, hermanos. Porque estamos viviendo esto. Lo estamos viviendo. Versículo 31. En aquel día, versículo 31, 17-31, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Hermanos, ese día será un día en el que el apego a las cosas terrenales pondrá en peligro tu vida. ¿Cómo ves? Versículo 31 y 32. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Aquí vemos 3 ejemplos que destacan de los que los creyentes no deben preocuparse excesivamente por las cuestiones mundanas. Número 1, la persona que está en el techo. Recuerden que las casas judías era abajo, era un techo abajo donde guardaban los animales, y había como un escalón y luego subías a la parte alta, y ahí dormía la gente. Ahí dormía la gente. Por eso dice, el que esté en el techo no descienda por sus cosas. ¿Por qué? Porque abajo estaban sus animales, que eran su pertenencia. No desciendas. El que esté en el campo, ¿qué? Ese es el segundo, no vuelva. No vuelva atrás. Y número 3, la esposa de Lot. Mira, aunque la mujer de Lot fue sacada a la fuerza de Sodoma, su corazón permanecía en Sodoma. Por eso fue convertida en estatua de sal. Por eso. Versículo 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salva. ¿Qué es salvar su vida, hermanos? Pues volver por sus bienes. Eso sería salvar, que el contexto es ese. Lo que plantó, lo que construyó, lo que vendió, lo que compró, lo perderá. Por eso, hermanos, así es bueno que tengas cosas, construye tu casa, está bien, pero tu corazón no puede estar allí. Cuando Cristo venga debes estar dispuesto a irte con Él y dejarlo todo. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Pregunta, ¿tomado para qué? Que dicen, no, pues ahí para el arrebatamiento. No está hablando de eso.
¿Cuál es el contexto? Será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. ¿Qué pasó en esos dos momentos? Juicio. O sea, los de Noé, ¿quiénes fueron dejados en la tierra? Los hijos de Noé y Noé mismo fueron dejados. Los demás fueron tomados ¿para qué? Para ser castigados. Ese es el contexto. Los de Lot, ¿quiénes fueron dejados? O sea, ¿quiénes estuvieron con vida? Lot y sus hijas. ¿Y quiénes fueron tomados o destruidos? Los de Sodoma. Entonces, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Dejado para qué? Para reinar con Cristo. Y los otros serán tomados ¿para qué? Para juicio. Entonces, ¿qué quiere el creyente? Ser dejado. Porque el contexto es ese. ¿Ser dejado para qué? Para reinar. Porque recuerden que también el contexto general es cuándo vendrá el reino de Dios. Bueno, yo quiero ser dejado para reinar con Cristo. Pero en ese mismo reino también vendrá juicio. Y algunos serán tomados para... Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Mira, aquí pone Cristo 3 ejemplos de lo que estarán haciendo las gentes cuando Cristo venga. Uno, estarán descansando algunos. Que recuerda que en algún lado ya es de noche y otro lado es de día. Bueno, excepto los que están en el Polo Norte. Entonces ahí son más o menos de día unos 5 meses de día y unos 4 meses de noche. Y pues, más o menos así es. Bueno. El Señor aquí no está enseñando el arrebatamiento de la iglesia, sino del juicio que sobrevendrá antes del establecimiento del reino. Eso es lo que Él está diciendo. Otra cosa, unos estarán descansando, otros estarán ¿qué? Trabajando, porque dos mujeres estarán moliendo. Y 3, estarán ¿qué? Lejos. No importa lo que esté haciendo, Cristo va a venir y va a establecer algo. Versículo 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? Aquí el cuerpo es un símil del incrédulo que está para el juicio. Aquí el juicio son las águilas, aquí serían las aves carroñeras, los opilotes. Donde hay un cuerpo muerto que se junta por las aves carroñeras, porque un cuerpo muerto está a merced de las aves de rapiña. Es decir, aquí compara Jesús al incrédulo con un cuerpo muerto que está a merced de las aves de rapiña, es decir, el juicio. Por eso, ¿dónde, Señor? Pues donde esté el cuerpo, allí va a ser el juicio. Entonces sigue diciendo Jesús. También le refirió Jesús una parábola. Estamos ya en el capítulo 18, versículo 1. ¿verdad? Él sigue hablando, está hablando del juicio, está hablando de la persecución, de los días que se vienen. Y ahora les dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué orar siempre? Porque esos tiempos serán muy difíciles, hermanos. Si hoy son difíciles, van a ser más. ¿No has leído de la depresión de Venezuela? Hermanos, es un hombre, yo lo vi en fotografías, llevaba una caja llena de billetes solamente para comprar pan y leche. Pero eran pacas de dinero solamente para comprar pan y leche. ¿Sabes qué me hizo recordar? Y salió un caballo negro. Y tenía una balanza en la mano. ¿Y qué decía? Un denario para que nada más comas tú. El denario es el salario de un día. Eso me hizo recordar. Venezuela está en esos puntos. ¿Tú piensas que esto no va a venir acá, hermanos? ¿No sube todas las cosas? A mí me sorprende, hermanos, pero tú vas
Te invito así, vas a la gasolinera, está en 20,90 o 20,80 la gasolina, y el día de mañana puede estar en 21 la gasolina. Va a llegar el momento en que tener un coche será un lujo, porque no habrá para gasolina. ¿Qué hay que hacer con eso, hermanos? ¿Ponernos a llorar? ¿Ya? Pobrecito de nosotros. Orar siempre, hermanos. Orar siempre. Deja de confiar en ti mismo, de que, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo pago el otro? Deja de confiar en ti mismo. Confía en Dios. Ora. Ora a Dios. Sigue diciendo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí muchos dicen, bueno, aquí el juez es Dios. No, porque si así fuera, Dios no es injusto. Y Dios no es un hombre que ni respeta ni no teme a Dios, o sea, no es Dios. ¿Sabes a quién es el juez? La gente de Sodoma y la gente del tiempo de Noé. No respetaban a Dios ni a hombre, ni temían a Dios. O sea, así eran esos hombres, ¿verdad? Injustos. Pregunta, ¿no son así los del día de hoy? Vas a la PGR a levantar una denuncia y te dicen, pero usted no tiene nada, ¿verdad? Te ven así como que pobretón, pues no van a hacer nada. Lo archivan, pero archivar es olvidar. Pero si tienes contacto, si tienes con quesos las enchiladas, pues bueno, puedes mover algún engrane. Hermanos, ¿qué oportunidad tenía esta pobre viuda de lograr justicia de un juez que no temía ni a Dios ni a hombre? Ninguna. El juez era como los jueces de los días de Noé, o los sodomitas, que ni temían a Dios ni respetaban a hombre. Era un corrupto, era un ególatra. La mujer aquí pues carece de valor alguno de la sociedad judía. Una mujer viuda era una mujer pobre y era una mujer olvidada. Pero tenía algo: perseverancia. Eso sí lo tenía, perseverancia. Hermanos, ¿no es así las autoridades del día de hoy? ¿No solo hacen caso a los ricos? ¿O los que le pueden hacer un favor? ¿No es así? ¿No así es la justicia que se hacen de la vista gorda? ¿Que no temen a Dios? ¿Que solo cuando ellos quieren lo hacen? Pero hermanos, tenemos una herramienta muy poderosa: la oración. La oración. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Esta palabra tiempo, no quiso por algún tiempo, deja un punto abierto en que pudo haber sido muchos días, muchos meses o hasta un año. Pasó de que la mujer estaba, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Pregunta, ¿cuánto le habló Noé a los de su tiempo? Mientras construía el arca, tardó más o menos unos 40 años en construir el arca. Le estuvo diciendo, va a llover, arrepiéntanse, ayúdenme a hacer esto porque Dios me dijo. ¿Qué hacían los hombres? Se burlaban de él. Se burlaban de él. Bueno, dice ahí, sin embargo, versículo 5, esta viuda me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí la palabra molesta significa, la palabra griega da la idea como cuando te cortas, pero ves que no te sale sangre, pero te empieza como a arder. Como dicen, se te inconó, ahí, te cortaste por acá y no te sale sangre, pero te empieza como a arder y te es molesto. No puedes meter la mano en el agua porque te arde. No, y luego se te ocurrió hacer unos pepinos con limón. No, hombre, te entra ahí el limón y te arde. Eso significa, o sea, me es molesto, o sea, como que ya la tengo aquí y me está molestando mucho esta mujer.
Y les dice, no sea que viniendo de continuo me agote. Esa palabra agotar significa, es como que me está bofeteando. Me está bofeteando y en una de esas le voy a responder. Es estar hostigando. ¿Alguien te ha hostigado? Ya me está hostigando esto, ya. Me estás llenando el costalito de piedritas. Eso significa. Tanta era la perseverancia de esta mujer, de estar diciéndole que el hombre estaba llegando a su límite. La perseverancia, hermanos, resulta ser un arma poderosa para los pobres. Por eso, hermanos, hay que orar ¿qué? Siempre. Hay que orar siempre. Según la ley, hermanos, se esperaba que un juez fuera temeroso de Dios, respetuoso de la ley y presto para defender a los oprimidos. Por otro lado, de acuerdo con la misma ley, las viudas eran consideradas como el ejemplo máximo de personas oprimidas y marginadas. No, la mujer ni siquiera intentó un soborno. O sea, de que no, pues hazme justicia y te doy, pues, no sé, mis tierras o algo. No. ¿Por qué? Porque era pobre. Entonces vámonos yendo por la parte final. Lucas 18:6. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Jesús pidió a sus discípulos que consideraran los argumentos del juez injusto. Mira qué paradoja tan cruel. Un juez del que se espera justicia solo produce inmoralidades, pero aún en la perseverancia ha hecho producir algo bueno en él, aunque sea por razones equivocadas. Por eso hay que orar siempre, hermanos, no para que Dios haga lo que yo quiero. Ese no es el punto de la parábola. O sea, no es el punto de la parábola que si tú oras mucho, Dios te lo va a dar. No es verdad, no es el punto aquí. ¿Cuál es el punto central de la parábola? ¿Por qué Cristo la dijo? Porque la manera en que obtendremos justicia en tiempos donde habrá hombres y donde hay hombres que ni temen a Dios ni respetan hombres, es la oración, hermanos. O sea, hay mucha gente que no quiere ir a poner una demanda, ¿sabes por qué? Porque es perder el tiempo. ¿O no? No, me rompieron los cristales de aquí no sé, de mi auto o de la casa. Dices, si voy a poner una demanda, lo voy a tardar allí todo el día. En lo que me atienden, me toman mi declaración, me hacen preguntas, ¿dónde está mi casa? ¿Qué llevo tal papeles? Las identificaciones, todo eso, ya perdí todo el día. Yo tengo que trabajar o tengo que hacer esto. No puedo. ¿Qué prefieres entonces? Pues comprar los vidrios otra vez. Pues ya, nos pones. ¿Qué hay que hacer entonces? Orar siempre. Porque obviamente te da coraje, sí, pues obviamente que sí, son tus cosas, con trabajo te las compras, esforzándote las compras, y vienen otros hijos de vecino y te rompen todo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llegas a tu negocio y está todo grafiteado? De que aquí estuvo fulano. Pues oye, eso es dinero que hay que volver a pintarlo, hay que a lo mejor volver a rotular, y pues a lo mejor andas corto, ¿verdad?, de dinero, porque pues no tenías planeado volver a pintar, y luego no debe ser cualquier pintura, debe ser una pintura de exteriores, y hay que primero despintar y comprar no solamente la pintura, hay que comprar brochas, hay que comprar thinner, y si no lo puedes hacer tú, hay que comprar a una persona que lo haga. Eso es dinero. Pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no solamente eso, a lo mejor vas a poner la demanda de que te grafitearon, eso lleva todo un día. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Orar siempre. No estoy diciendo que no vayas a poner una demanda, o eso. Si tienes el tiempo, pues ve y hazlo, es tu derecho. Pero a veces, aunque hagas eso, a veces no se ve que ellos hagan algo. ¿Qué hay que hacer entonces? Orar siempre. A eso se refiere Jesús con eso. No se refiere a que si oras mucho, Dios te va a dar lo que tú quieras. No.
No es el contexto de esta parábola. El contexto es los tiempos finales donde necesitamos orar siempre. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, ¿qué? Día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, Dios no es un juez injusto. Dios sí ve. Y Dios actuará ¿cuándo? Cuando sea el momento. Si un juez injusto finalmente actuará como resultado de la oración persistente, ¿cuánto más Dios actuará en justicia de aquellos que buscan refugio en Él? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debes hacer cuando te llamen por teléfono y te digan, te estamos vigilando? No te muevas. No llames a la policía. ¿Qué debes hacer? ¿Ir con el vecino que te esconda? En ese momento ora. No pierdas la cabeza. Ora a Dios. ¿Qué vas a hacer cuando te encontraste que te robaron el coche? Apenas a mí me pasó de un hombre que, hijo de pastor, que allá en México, llegó su mamá conmigo y me dice, pastor, ore por mi hijo. Yo, sí, ¿por qué vamos a orar? Es que le robaron el celular. Y yo, ¿y qué vamos a orar por eso? Pues sí, para que, pues Dios a ver si se lo devuelve. Yo le dije, pues todo tiene un propósito, a lo mejor ese era tu Dios y por eso Dios te lo quitó, para que aprendas que tu Dios no debe ser el celular. No, es que él salió se lo robaron en el metro y salió y ladrones, ahí fuera todo, gritando ladrones. Dices, ¿eso es lo que debe hacer un hijo de Dios? Salir a gritar a la calle, ladrones, ladrones, se van a ir al infierno. Mejor ponte a orar siempre. Sí, hermano, o sea, los cristianos también nos roban, no solamente, no crees que porque eres cristiano no te va a tocar. Sí, también. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hará fe en la tierra. Fíjate cómo lo dice. Os digo que pronto les hará justicia. No dice, pronto les dará lo que quieren. No dice eso. Dice, pronto les hará justicia. ¿Qué quiere decir? Que en medio de una generación que es injusta, Dios es justo. ¿Con quiénes? Con aquellos que depositan su confianza en Dios orando siempre. Hermanos, a Dios no se le acepta, no se le escapa nada. Y cuando alguien sufre por su nombre o sufre por el Evangelio o que sufre de una manera injusta, el Señor verá que se haga justicia. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar siempre. Sí, hermanos, porque pues, sí, hasta dentro de aquí de la misma iglesia hay injusticias. ¿Sí? ¿Quién va a hacer y que te dé a ti lo que es justo? ¿Quién lo va a hacer? Dios. Pero si oras, si estás llena de rencor y de resentimiento, Dios no va a hacer lo que tú quieres, Dios no hace contentillos. Ni hace, ay no, mi hijita está bien enchilada, ahorita le voy a hacer justicia para que se sienta mejor. Dios no es así. ¿Sabes lo que va a hacer si tú estás muy enojada y no oras ni nada? Lo que va a hacer Dios es tratar contigo primero. Para que entiendas y te quites eso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Y con eso voy a ir terminando. Con eso termino. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Entonces, ¿para qué vamos a orar siempre, hermanos? Porque estamos en los últimos tiempos. Entonces hay muchas injusticias, todo sube. Una sociedad maligna y perversa que no teme a Dios,
Que hermanos, yo lo entiendo, es difícil ser cristiano ahora. Es difícil, ¿por qué? Porque en la escuela todos hacen lo que quieren. En tu colonia, todos hacen lo que quieren. En tu familia, todos hacen lo que quieren, ¿verdad? En tu trabajo, todos hacen lo que quieren. ¿Cómo contrarrestar eso y no hacer también lo que tú quieras? Orando siempre. La oración no solamente sirve para obtener cosas, hermanos. Esta es solamente una pequeñísima parte de lo que es la oración. Estamos en los últimos tiempos y hay que orar siempre, hermanos. Ahora más que nunca. Ora siempre, porque si no, te puedes apartar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mira, una de las cosas que tiene la sociedad de hoy es que si tú le haces un bien, ellos lo toman como una ofensa. Un ejemplo, tú tienes ropa que ya no te queda, porque era cuando tenías 10 años, ¿no? Y ahorita ya tienes 50, y pues ya no te queda, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué hago? ¿La tiro? ¿O la regalo porque todavía está buena? Y ves a un hombre que pues dices, bueno, una mujer que más o menos le va a quedar. Y le dices, oye, mira, tengo una ropa aquí, no sé si la quieras. ¿Me viste cara de pobre? ¿Que necesito? Lo toman como una ofensa. No lo toman como que, ay, no, pues sí, qué bueno, no, gracias, qué bueno que pues, pensaste en mí, no, que me ves cara de pobre. No, yo tengo, ¿cómo crees? Tíralo, dáselo a los perros o algo, pero a mí no. Así es la sociedad de hoy. Mira, está tan mal la sociedad que hoy las mujeres, que el hombre les paga la cuenta, lo ven como debilidad. Ay, tú pagas la cuenta por mí porque crees que yo no puedo solventar mis gastos. ¿Perdón? Así está la sociedad. Que la mujer piensa que es sobajarla porque el hombre le invita algo. Es sobajarla porque le está diciendo que es pobretona y que ella no puede. ¿Será? Pues dice ahí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, orar siempre. Orar siempre. ¿Qué hacía Cristo? Que le llamaban samaritano, endemoniado, hijo de fornicación, falso profeta, que tenía el espíritu de Belcebú. ¿Cómo soportó Cristo tantas cosas así? Esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Cómo Cristo soportó eso? Que lo ofendían. Cuando él había hecho un milagro, lo ofendían. ¿Qué hacía Cristo? Orar siempre. Allí dice, sin encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Concluimos pues, que en vista de la enseñanza de esta parábola, la fe debería ser fácil. Sin embargo, a pesar de que todos los cristianos tienen todas las razones para tener fe, les es muy difícil creer. Muy difícil creer. Dicen que creen, pero no es cierto. Hermanos, en medio de una tribulación debemos ser constantes en orar, porque esto no
Porque si esto no es así, entonces nuestra fe va a menguar. Que tenemos necesidades, sí. Tal vez a lo mejor ahorita no sepas cómo vas a pagar las llantas de tu coche, la renta de la casa. A lo mejor tienes una gotera y no sabes qué vas a hacer, no tienes para un impermeabilizante. A lo mejor la sala ya está bien destruida, ¿no? Ya nada más las sillas están de pie por la gracia de Dios. A lo mejor ya no tienes gas. Ya te llegó el recibo de la luz y no tienes para pagar eso. ¿Tú piensas que Dios no sabe eso? Entonces ya estás pensando si vas a ir a empeñar la licuadora, vas a ir a empeñar el microondas, vas a ir a empeñar el teléfono. O sea, lo solucionas tú. ¿Y Dios dónde está? ¿Ya oraste? Sí, la situación está difícil, nadie lo niega. Sí. Pero en medio de estas situaciones difíciles, hermanos, hay que orar siempre. Para eso sirve la oración. No solamente para pedir, ay Señor, dame un coche, dame esto, dame el otro. No. Estamos viendo la situación difícil. Hay que orar, hermanos. La oración y la paciencia son hermanas. Si estamos en el punto de esperar sin oración, vamos a dejar de creer, hermanos. Debemos perseverar en orar porque el tiempo está cerca. Cristo está muy cerca. Pero cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿de verdad hallará hombres y mujeres constantes en la oración? ¿O hallará hombres y mujeres frustrados por la vida que les tocó vivir? Ese es el punto, hermanos. Entonces, ¿para qué hay que orar siempre? Para estar firmes en estos últimos tiempos. Vamos a orar, hermanos.